everyone else is watching and they're seeing these big negative numbers and their confidence gets affected. They are ping-ponging back off each other. People are seeing this and those memories of fear are coming back. Does that make any sense? Trading at 6 days down. What the heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here we started hearing screaming, bye, bye, bye. Si puedo ayudaros a un poco a explicar este informe de The Economist y cómo las incorrecciones que yo creo que tiene, o más que nada, como tú lo has llamado, que en el artículo lo llamábamos las descontextualizaciones, son tan evidentes y tan grandes, bueno, por lo menos que los que nos vean o nos escuchen hoy tengan claro cuál es la situación real, la radiografía a día de hoy de la economía española. Claro, porque Víctor, al final ya me meto en materia, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, sí, pero un informe a favor del gobierno, ¿por qué, Ezequiel? ¿Por qué, Víctor? Pues básicamente porque, bueno, la revista de Inglaterra comenta que España es el cuarto país de la OCDE con mejor evolución de la economía en el presente año, pero la realidad es totalmente diferente. Claro, bueno, es que no se suelen analizar las economías en un año. Y más cuando venimos de un ciclo económico como el que venimos, con un shock tan importante como supuso en 2020 la pandemia. Cuando hay un elemento tan distorsionador de cualquier cifra, se suelen utilizar ciclos económicos, no un año, porque en 2022 va a ser el año en el que se ha iniciado una guerra, que viene después del primer año de recuperación después de una pandemia. Por tanto, tienes que coger el ciclo completo y analizar el ciclo completo. Claro, cuando dices es que España es la cuarta economía que más ha crecido, tienes que mirar las tres primeras, Portugal, Grecia. ¿Por qué? Económicamente se llama efecto base, Ezequiel, se llama efecto base. Eso quiere decir que cuando tú partes de una base muy baja, cualquier incremento porcentual hace que ese incremento sea porcentualmente más alto. Eso es lo que ha pasado en España. Pero si analizamos el ciclo, completo, este es el ciclo completo de España. Entre el 19 y el 22... mientras todas las economías europeas, todas, menos esta que está en roja, que es España, se han recuperado y han alcanzado los niveles prepandemia, España todavía está 1,1 puntos por delante. Esa es la auténtica y la única verdad de la economía española a día de hoy. Que el Banco de España y la IREF cifran en 2024 la recuperación de este nivel que el resto de países ya han alcanzado. 2024 para ponernos en cero, para quitar el rojo, cuando vemos que hay países como Irlanda que ya han subido 27 puntos más de los que tenía antes de la pandemia. Bueno, esa es la realidad de la economía española. Cualquier otro sesgo, cualquier otra lectura que hagamos es sesgada. Si analizamos el 2022 independiente, estamos haciendo un sesgo que no se debe permitir o que no debemos permitirlo os agradezco que me deis la oportunidad de explicarlo. Para a ti y a mí que nos encanta el fútbol, para los aficionados del fútbol. Esto es como si en el Balón de Oro del 2023, del año que viene, no toman en cuenta el Mundial del 2022 porque está muy lejos. Oiga, la temporada completa. Pues esto es igual, la temporada completa aquí se tiene que analizar desde febrero o finales del 19 o principios del 20, febrero del 20, cuando empieza una pandemia que es un shock tan importante para la economía europea y mundial que hace trastocar todo. Porcentualmente. Claro, o sea, tú te refieres a eso, ¿no? Para que la gente lo entienda en ese sentido. Claro. El efecto base es eso. Venimos de una realidad mucho peor que el resto de países europeos. Nuestra economía fue la que más cayó, 10,8 puntos, creo que cifrábamos ayer en el artículo, 10,8 puntos en 2020. Claro, cuando tú vienes de perder esa gran cantidad de PIB en un año, cuando recuperas 5 puntos o 5 puntos y medio, como recuperamos el primer año, estamos creciendo un 55% sobre esa pérdida. Cuando crecemos este año 4,5 que estima el Banco de España que vamos a crecer, yo creo que será un poco menos, el gobierno cree que un poco más, ya lo veremos, porque se han ocupado de cambiar el INE a la directora del INE para que lo que salga se parezca más a lo que dice el gobierno que a lo que podemos decir nosotros o el Banco de España o la IREF, pero cuando crezcamos el 4% estamos hablando de un 40% con respecto a aquello que se perdió, claro. Es que proporcionalmente la cantidad es muy importante, Entonces, cuando nos hablan de mentiras estadísticas, bueno, no son mentiras, en realidad ellos, el informe que hace Sehan dice en 2022, por Independiente, bueno, es que hay que ver de dónde venimos, claro. Ahora si quieres hablamos de la inflación, de la deuda y explicamos todas cada una de las variables. En el crecimiento ya lo he dejado claro, somos la última economía de Europa en recuperar los niveles prepandemia, punto. Es que no hay más
es que ese es el único análisis, es que el Banco de España dice que hasta el 2024 no lo vamos a recuperar, mientras el resto ya está en azul. Yo antes de pasar ya a eso, Víctor, sí que me gustaría, Banco de España, o sea, ustedes lo pueden escuchar, o sea, no es que EDATV piensa que España o Víctor Píriz piensa que España, no, que es un ente, un organismo que es el Banco de España, o sea, que no son datos que luego nos dicen, no, es que os inventéis los datos, no, perdón. Nosotros no tergiversamos la realidad, simplemente ofrecemos lo que hay y es lo que hay. Ezequiel, y con un problema añadido a España, porque España está creciendo lo que está creciendo, que no es suficiente, que ya digo, no ha alcanzado los niveles anteriores, con un turismo que está tirando muy fuerte de nuestra economía, que ya han entrado 69 millones a final de octubre de extranjeros en España y que vamos a llegar en torno a los 73, 74 millones. Estamos muy cerca del récord de 83 millones en el 2019. Hemos casi recuperado menos un 10% el total de turistas. Y con esa cantidad no somos capaces de recuperar los niveles prepandemia. La situación española es preocupante porque si con nuestro principal sector, con nuestro principal que tiene un peso muy importante en nuestro PIB, tirando tan fuerte, no somos capaces de recuperar los niveles, es que algo estamos haciendo mal. Que seguramente y con la política fiscal que ha tenido España, con las ayudas a las familias o con las ayudas que ha habido, con el descuento al diésel, luego hablaremos cuando hablemos de IPC, y con la política monetaria del Banco Central Europeo que compraba el dinero gratis, compraba la deuda española sin ningún problema, y aún así, con el turismo recuperado, no somos capaces de crecer como el resto de países europeos. Ojo, esa es la reflexión que tenemos que hacer si no queremos hacernos trampas. Bueno, pues Víctor, vamos a empezar ya, ¿no? Porque bueno, como bien has comentado, ya vamos a empezar ya a declarar un poquito, ¿no? Lo que es el artículo, al final, no es solamente la inflación lo que toma este artículo, ¿no? Como variable, ¿no? Sino que también tenemos el PIB, el desempeño del mercado de valores, la deuda pública. A mí, por cierto, me ha hecho mucha gracia cuando me decía, ¿no? Me decía, hombre, dice, a mí me gustaría saber qué deuda pública han analizado estos señores, porque la de España seguro que no es. O sea, eso, ¿verdad? Lo que más yo lo quiero dejar para el final porque es que a mí me ha sorprendido muchísimo y yo creo que a nuestros espectadores igual. Pero, de verdad, comenzamos con el tema del Producto Interior Bruto, ¿no? Al final, para que la gente también lo vea, hablan aquí de que han metido en la coctelera todos estos indicadores, la agitan y, uy, casualmente somos el cuarto país con mejor economía de este 2022. Pero, claro, es que el Producto Interior Bruto, como tú bien has dicho, perdimos un 10,8%. Es decir, o sea, la realidad es la que es, que con esa pérdida del Producto Interior Bruto... ¿cuándo vamos a empezar a crecer, ¿no? ¿O cuándo vamos a empezar al menos a ver brotes verdes? Porque de momento, poquito o nada. Bueno, a ver, ya digo, crecimos el 5,5 en el 21, este año vamos a crecer en torno al 4. Ya para el año que viene nos avisan de recesión. El gobierno dice que no vamos a tomar la recesión. Les explico a los televidentes y a los oyentes que una recesión se entiende cuando durante 2 trimestres consecutivos la economía se resiente, su crecimiento es inferior a 0, o sea, decrece. En este caso, se cree que podemos decrecer, si no hay milagro estadístico del INE, en el último trimestre del 2022 y en el primer trimestre de 2023. Serían 2 trimestres consecutivos decreciendo, porque los datos en 2023 son para echarse a temblar. El gobierno es el único que dice que vamos a crecer en torno al 2%, el único optimista que hay. El consenso del resto de instituciones está en torno al 1, 0,9 de crecimiento. Por eso decía que si sumamos 5,5 más 4, 4,5 más 1, todavía no alcanzamos el 10,8 de que tú hablabas, que habíamos caído en el 10,5 en el año 2020. No recuperamos los niveles prepandemia hasta el 2024. Y eso con viento de cola, eso con una política de gasto expansiva, con una política presupuestaria de gasto, regando de gasto con los fondos europeos que deberían estar tirando de la economía hacia adelante, que no están tirando por la incompetencia de este gobierno. Y con todos esos, digamos, vientos a favor, el gobierno no es capaz de hacer crecer la economía española. Esa es la realidad. Toda esta inflación subyacente tiene que ver con lo que estáis también demandando del Partido Popular, ¿no? Que los precios se elevan en función a este baremo, ¿no? A esta variable económica. Claro. Para los que nos estén viendo y les explicamos un poco cómo funciona la inflación. Hay 2 tipos de inflación. Está la inflación normal, que es la que analiza los precios de una cesta de la compra estándar, digamos, que hace el Instituto Nacional de Estadística hace muchos años con una metodología europea de Eurostat, y esa cesta de la compra pues da que España ahora mismo tiene una inflación del 6,7%, que es 3,5 puntos menos que la media europea. Ahora mismo el dato es ese.
Yo lo que digo es que a mí me preocupa sobre todo la inflación subyacente, que es esa que elimina del cálculo las energías y los productos alimentarios básicos. ¿Por qué me preocupa? Bueno, me preocupa porque se está disparando, me preocupa porque está por encima de la media europea. Tengo por aquí un gráfico que no es mío, como dices tú, es del INE, de la página del INE, se puede ver en la página del INE, donde se ve la diferencia entre la inflación normal y la inflación subyacente. Esto se le llama la boca del IPC. ¿Veis cómo la boca del IPC llegó a ser de 6 puntos en marzo o abril de este año y cómo ahora mismo apenas es de medio punto? ¿Por qué? Pues porque la inflación subyacente, que no tiene en cuenta ni energía ni productos, se ha ido disparando, mientras la inflación normal, es curioso, que se ha ido mitigando por el efecto de la bajada de la electricidad. La inflación tiene en cuenta para calcular el precio de la electricidad esos consumidores que están en el mercado regulado. Como en el mercado regulado no afecta en tu recibo, si te estás en el mercado regulado no te afecta aún la cantidad que estamos pagando muchos consumidores por lo que es el tope de gas, y el tope de gas realmente ha bajado el precio de la energía, por tanto, para muchos consumidores, no para todos. Por tanto, en ese IPC baja, el IPC baja porque además baja de forma muy acusada, porque por el efecto base, por lo mismo que decíamos antes, porque veníamos de unas subidas muy importantes el año pasado. Es que entre marzo del 21 y septiembre del 22 ha estado subiendo sin parar el precio medio de la electricidad en nuestro país. Es que han sido 18 meses por encima de la media europea. Ahora ha bajado por el mismo efecto base, por el mismo efecto estadístico, se desploma, digamos, estadísticamente, la inflación baja, pero la inflación subyacente, que tiene un efecto segunda ronda, que es todos esos productos que no han subido de forma inmediata, pero que han ido subiendo, todos esos proveedores, todos esos vendedores que han apurado al máximo para subir sus productos, que ya no han podido esperar más y ya lo han subido, esa boca de la inflación apenas de medio punto. En Europa es más grande. En Europa la inflación subyacente está más controlada que en España, y eso nos preocupa bastante. Nos preocupa sobre todo que no se analice esa inflación subyacente, que creo que al final es un problema, y es un problema porque igual que la inflación sube y baja con bastante más flexibilidad, vemos la curva, la inflación subyacente es más lineal, su bajada va a costar mucho más tiempo. Además, Víctor, tú me hablabas, ¿no? Ayer también de todo el tema del gas ruso, ¿no? Que decía, bueno, al final, fíjate tú, ¿no? Como aquí, pues tampoco dependemos mucho del gas ruso porque no estamos tan cerca de esos países del este. Entonces, con lo cual yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? Que es lo que a mí me hace ya también mucha gracia. O sea, realmente estamos viendo cómo Pedro Sánchez le está echando la culpa a Rusia, ¿no? Le está echando la culpa a la guerra entre Ucrania y Rusia porque es que los rusos y el gas y tal y cual y la energía sube por eso, pero la realidad dista mucho bueno, puedo decir, la ficción dista mucho de la realidad, ¿no? Porque realmente España sí depende, como tú me dijiste ayer, de un 15% del gas ruso, pero claramente que no nos cuenten milonga. O sea, es que claramente el precio y la inflación subyacente y demás no está así básicamente y simplemente y llanamente por el gas ruso, ¿no? Claro, la diferencia entre... Mira, si miras la diferencia, ¿qué países están teniendo más inflación? Estoy mirando los datos de noviembre según la fuente Eurostat. Hungría, pegada a la zona de conflicto; Letonia, pegada a la zona de conflicto; Lituania, pegada a la zona de conflicto; Estonia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, todos los países que están pegados a la zona de conflicto. ¿Por qué? Porque su gas se ha visto disparado, porque han cortado el suministro cuando les ha dado la gana y están teniendo problemas reales de suministro, por tanto están teniendo subidas de precios a unos precios bastante importantes. Los precios de la energía que han disparado las inflaciones en estos países, por eso os decía que me gustaba comparar la inflación subyacente, que no tiene en cuenta estos precios de energía. España, obviamente, como tú dices, tiene mucha menos exposición, tiene más que cuando entró Pedro Sánchez. Cuando entró Pedro Sánchez no se compraba gas ruso, ahora se venía comprando en torno a un 14 o un 15%, pero a nosotros nos ha afectado mucho dos variables. Primero, una que estamos pagando todos vía impuestos, que es la rebaja de los 20 céntimos en el combustible, que acabará esta semana. Eso ha bajado artificialmente el coste de los combustibles en España, y por otra parte lo que os decía antes, el tope del gas, que como en la inflación aparecen solo los consumidores que están en el mercado regulado, se está notando en los precios, claro.
Bueno, Víctor, para ir terminando, deuda pública. Tú me decías, literal, cuando dice que analizan la deuda, entiendo que han analizado otro país que no es España. ¿Por qué? O sea, yo es que de verdad lo quiero dejar para el final porque o sea, yo ya me río por no llorar, desgraciadamente. Bueno, mira, datos de la Unión Europea. 14 países registraron niveles de deuda superiores al 60% el año pasado. El que más tiene, Grecia, 193,3%, que viene de donde viene y de la situación que tuvo en la crisis del 2008. Italia, 150%, Portugal, 127%. Y el cuarto, no el cuarto en lo mejor, sino el cuarto en lo peor, España, 118,4%. Ya seguido muy de lejos de Francia, de Bélgica o de Chipre, que están el 100%. A partir de ahí, todos por debajo del 100%. Nosotros tenemos un problema serio con la deuda. Sobre todo lo tenemos desde que gobierna Pedro Sánchez. Antes era un problema, pero ahora es un problema muy serio. Hemos superado ya los 1,5 billones con B de deuda en nuestro país. 1,5 billones. No sé si lo saben los que nos están viendo, pero desde que gobierna Pedro Sánchez, desde mayo del 18, la deuda pública en España ha crecido 305.000 millones de euros. Esos son los efectos de la política socialista. Esos son los efectos que después vemos en los presupuestos generales del Estado y vemos cómo riegan de gasto público el país, un gasto público electoral y que este año vamos a ver con mucha mayor crudeza, como hablábamos la última semana en la tertulia. Creo que 305.000 millones de euros en 4 años de incremento de deuda no nos hace ponernos en ningún ranking, desde luego en ningún ranking positivo en deuda. No sé qué país están analizando. Entiendo que al final se produce el mismo efecto que en las otras dos causas, que es el efecto base. Como nuestro PIB ha crecido más que en el resto de países proporcionalmente y como la deuda se calcula, deuda sobre el PIB, como el denominador más alto, entiendo que por ahí puede que los amigos de Economist hayan llegado a esa conclusión, pero yo creo, ya te digo, que estos informes al final así son sesgados y induces a conclusiones que nada tienen que ver con la realidad. Yo hoy veía en redes sociales a cientos, a miles de bots criticar el artículo que escribías ayer sobre esto. Creo que un poco porque duele que te desmonten, como decías tú en el titular, un informe que en mi opinión es sesgado. Bueno, Víctor, en conclusión, básicamente, primero de todo, ya para ir cerrando, tema del PIB, del Producto Interior Bruto, que tengo aquí los datos, perdimos el 10,8%. Segundo, España va a ser el último país en recuperar los niveles prepandemia, porque no es el país que más crece, como bien dice este informe. Tercero, Ezequiel, somos ahí lo tienes. El país 13, en el último trimestre, el país 13 en crecimiento de los 26 de la Unión Europea, 13. Cuando dicen los socialistas, somos el país que más está creciendo, lo han dicho en sede parlamentaria delante de mí. Mentira, falso. Por eso, o sea, recapitulando todo lo que hemos comentado, ya tercero, tema de la inflación subyacente, que como bien dices, es la que se quita toda la energía, está ya pues muy justita adentro de la inflación, con lo cual el IPC, bueno, pues desastroso. La deuda pública ya superada, superando el 1,5 billones, no millones, billones con B, con Pedro Sánchez, sumando 305.000 millones de euros a la deuda desde que está aquí en 2018. Es decir, o sea, los amigos de The Economist, yo creo que si te hubieran contratado a ti, hubieran hecho un mejor artículo, porque vamos, o sea, vaya desastre. O sea, vaya desastre. Bueno, un poco tendencioso, creo, ¿no? Yo creo que yo no he entrado en las tripas del artículo, tengo los gráficos y tengo suficiente con ver dónde han salido los datos. Los datos son de fuentes oficiales, por tanto, pero son sesgados. Ya os digo, yo no entiendo que la comparación que nos van a entender los televidentes y los oyentes es la que te decía antes del Balón de Oro. Entiendo que digan, no tenemos en cuenta el Mundial porque está muy lejos. Oye, no, es que la pandemia es que hay que tenerla en cuenta, es que los ciclos hay que tenerlos en cuenta enteros. Es que si no, estás sesgando la información. Estás sesgando porque el lector inocente, si existe esa figura, que al que le llegue esta revista y la ponga en sus manos, va a entender que la política económica en España es buena. Si tú lees que somos el cuarto país de la OCDE, oiga, nada más lejos de lo contrario. Somos el país que más tarde va a recuperarse, somos la 13 economía creciendo actualmente, somos un país con la inflación subyacente disparada y tenemos la cuarta peor deuda con respecto al PIB de Europa. No sé cuál es el optimismo que quiere destilar el
gobierno cómo lo quiere hacer o si quiere que entremos en año electoral con este tipo de informes, pero es muy sencillo de desmontar. Nos ha llevado 27 minutos. Totalmente. Además, como bien dice, hemos desmontado en un artículo, en un vídeo, ese informe, tanto escrito como visual, ¿no? Oralmente también, ese informe. Mañana, por la mañana, vamos a desmontar a The Economist para que la gente, entienda de dónde salen esos datos realmente. O sea que, como bien decimos, desmontamos el informe, pero ahora mañana vamos a desmontar pues al propio medio de comunicación, a The Economist, para saber de dónde salen esos datos. Mañana atentos, como digo, a edatv.news, que ahí estaremos desde las 6 de la mañana desmontando, como digo, pues a ese medio de comunicación que, como bien ha dicho Víctor, información sesgada y yo, como siempre digo, dato mata relatos, que no hay otra, Víctor, realmente. Así que como te digo yo, de verdad agradecerte, ¿no? Que hayas estado aquí con nosotros, agradecerte, todas tus enseñanzas en este sentido, tanto en el día de ayer con el artículo como en el día de hoy con este vídeo, que yo creo que va a quedar muchísimo más claro. Así que ya sabes que esta es tu casa y que aquí estás invitado cuando necesites y cuando quieras. Encantado, igualmente.